Bien, continuamos aquí en la revista, en Canal 13 de Televisión, y como lo habíamos anunciado, estamos con el abogado constitucionalista doctor Israel Quino, quien primero damos las gracias por estar en esta mañana de día miércoles para hablar de un tema muy importante. Pero primero, el saludo para usted, doctor. Buen día. Muy buen día, estimado Edson, agradecido por la comunicación. Cordial saludo a la audiencia de Unitel en Potosí y en todo el país. Estamos esperanzados de un fallo que tiene que ver con esto de la Haya y resolver una controversia del Silala. En todo esto que hemos estado ya seguramente esperando durante todo este tiempo, este estudio científico al cual se ha sentado jurisprudencia desde Bolivia y espera esta razón que sea de Bolivia, ¿cuál serían para usted como abogado constitucionalista lo que debería o lo que podría resolver la Haya el día de mañana? Doctor, estamos con un problema de audio. Creo que se... Bueno, estimado Edson, yo le decía, este juicio internacional tiene tres fases. La primera que la conocemos respecto a la demanda chilena 2016, la contrademanda boliviana 2018, los alegatos orales hace 6 meses entre las réplicas y dúplicas, también conocidas y expuestas en este escenario de juicio internacional. Y justamente cuando se expone este estudio de la empresa danesa, pues se da cuenta de una realidad científico-hídrica que tenemos entre ambos países. Y los dos países, Chile y Bolivia, reconocen esta tesis, ¿no? Brindada a partir de un estudio pericial internacional. Por supuesto que las aguas del Silala nacen de un manantial boliviano, ¿no? Pero que producto del declive natural de las mismas, estas se traducen en aguas de curso internacional. Esto dice el estudio. Entonces Bolivia ha ido también a ratificar estos alcances del estudio internacional. No es que se está alejando de la memoria histórica en nuestro Estado respecto a las aguas del Silala y evita ir más allá en cuanto a las pretensiones procesales del juicio. Esto hay que desvincular de nuestras mentes, ¿no? Para evitar justamente generarnos expectativas innecesarias el día de mañana en el que se conozca el fallo. Segundo elemento, no está en juego un centímetro de soberanía boliviana. Entonces, el fallo, al momento en el que se conozca, no va a definir ni que Bolivia ganó, pero tampoco que Chile perdió. Va a ser un fallo híbrido, es decir, va a tener características de satisfacción de las pretensiones de ambos países. Y tercero, Edson, esa expectativa respecto a la compensación por la deuda histórica no va a tener lugar en este fallo. ¿Por qué razones? Primero, porque no ha sido parte de la contrademanda, ¿no? Porque el objeto del litigio es la disputa por el estado y el uso de las aguas del Silala. Esto es lo que en el litigio internacional está ventilado. Por ello, convocan a las partes y las escucha el Tribunal Internacional y se exhibe y se presenta un estudio internacional hídrico para definir esta dualidad, esta pretensión demandada por Chile el año 2016. Finalmente, Edson, al conocer justamente este fallo de carácter híbrido, ¿no? Y no se va a definir las compensaciones de la deuda histórica que tiene, por ejemplo, Potosí. Y esto porque en un escenario internacional se tiene que ir con elementos procesales de prueba, con elementos científicos para demostrar nuestra tesis. No podemos ir solamente acompañadas de un sentimiento regional, de un sentimiento nacional, de un sentimiento histórico. Esto hay que entenderlo muy bien. Y de pronto, esto que le comparto tiene que ver con en un elemento estrictamente procesal en materia internacional. No estamos hablando de un sentimiento de pronto coloquial nacional respecto a las aguas del Silala. Yo comparto la preocupación, comparto por supuesto también la inquietud del pueblo potosino. Mi madre es potosina, así que por mis venas corren sangre potosina. Entonces, yo entiendo esto, pero hay que también concebir el fondo de esta demanda en virtud a la resolución, la que vamos a conocer el día de mañana. Entonces, en virtud de ese efecto, va a dirimirse seguramente en virtud a este estudio internacional, el elemento jurisprudencial que va a ser la forma en la que se resuelven las controversias. Y tercero, luego de conocer los alcances del fallo, ya para el Estado boliviano va a generar dos acciones. La primera,
¿no? Priorizar los proyectos de desarrollo estratégico en virtud al uso de las aguas ya departamentales, ya para Potosí o quizás para el propio Estado. Y segundo, ¿no? Va a permitir ya a Bolivia redireccionar la política exterior respecto de Chile, porque este tema era un tema pendiente, objeto de un litigio, pero a partir de allí hay que mirar ya en los elementos ya no de disidencia, sino de coincidencia con el pueblo chileno. Y definitivamente, como lo dice usted hace minutos atrás, el fallo, el que se va a dar por de la Haya, hubo coincidencia en todo esto entre Bolivia y Chile durante este proceso escrito oral, pero también esta otra atención, doctor, donde Chile ha reconocido que Sirela nace de un manantial y cuenta con bofedales, pero que hay canalizaciones hechas por una empresa anglo-chilena, lo dijo usted al principio, pero si bien se han desviado las aguas, esto también daría que se mejorarían su curso en esto que posiblemente también tendría esta resolución de la Haya, como bien lo dijo, ¿verdad? Es correcto, Edson. ¿Cómo surge este problema? Usted recordará cuando en 1908 se otorga una concesión a una empresa anglo-chilena, se lo hacía justamente porque entre esas élites boliviano-chilenas generaban, ¿no? Y tenían intereses en común. La actividad minera en ese tiempo de explotación en el lado chileno, y que para el transporte de esa minería requerían ferrocarriles a vapor. Por ello, la utilización y el incremento en el caudal de las aguas de manera artificial. Esa concesión otorgada por la prefectura potosina a una empresa particular, chileno-anglosajona, tiene ya en la década del 70 un cambio industrial, porque los ferrocarriles a vapor ya eran a diésel. Entonces ya no necesitaban de pronto, ¿no?, el objeto inicial del inicio de ese siglo. Entonces ya genera otra perspectiva, otra definición, otra decisión de carácter estrictamente industrial empresarial. Y no es hasta el año 97 en que la prefectura potosina, ¿no?, da cuenta que el incremento a las aguas, ¿no?, naturales bolivianas de nuestro manantial, pues han tenido, ¿no?, un incremento artificial, producto de canalizaciones. De allí que les revocan la concesión a la empresa anglo-chilena, la vuelven a licitar por 40 años, se adjudica a la empresa Ductec, y esta empresa intenta generar ya, ¿no?, facturar, le quiere facturar a esta empresa anglo-chilena, al lado chileno, justamente el uso de las aguas, 1.7 millones le quería cobrar. Y la empresa le dice, no, porque nosotros tenemos una concesión gratuita. Ahí emerge el problema. Luego, el 2006, se consolida la agenda de los 13 puntos, la agenda a partir de la diplomacia de los pueblos, con la llegada del presidente Evo Morales al poder. Y 3 años después, Edson, se logra un preacuerdo en que Chile dice, bueno, vamos a pagar el 50%, ¿no?, del uso de las aguas, y el otro 50% lo vamos a pagar en virtud y efecto de un estudio internacional, este que se conoció en el litigio internacional. Pero en ese momento, teniendo, como se dice coloquialmente, el sartén por el mango, producto de una intransigencia política, Edson, esto hay que decirlo con nombre y apellido, intransigencia política del Comité Cívico Potosinista del año 2009, que en virtud a los elementos de conflictividad que estaban generando y el planteamiento del pago de 100 años y al 100% de la deuda histórica por el uso de las aguas del Silala, ¿no?, no se concreta esta negociación que la teníamos a favor del Estado boliviano. 7 años después, Chile nos demanda y nos dice compensación cero. 2 años después, 2018, Bolivia tiene que responder a esa demanda porque ya sí parte de una estrategia chilena. Entonces, hay que identificar también en la memoria corta histórica que del 2009, efecto de intransigencia política de Comcipo, perdimos las posibilidades de ganar y generar compensación económica en favor de Potosí, producto de esa mala dirigencia. Entonces, hoy no se puede responsabilizar al Estado en sí. ¿Por qué razón? Porque habían posibilidades óptimas para negociar, pero producto de estas indecisiones, ¿no?, malas decisiones en el caso de esa dirigencia cívica potosinista, perdimos en ese momento las condiciones más favorables de negociación. Sin embargo, de ello, cuando en un escenario internacional ya se ha reconocido tanto el origen del manantial boliviano como las aguas de curso internacional y ya aguas abajo, en el caso del lado chileno, el fallo va a generar satisfacción a las dos pretensiones. Es decir, por eso les decía, va a ser un fallo híbrido
Y este fallo híbrido va a satisfacer esas dos pretensiones de ambos países. Lo que no va a hacer, y es poco probable, estimado Edson, que ingrese en definir o generar puertas abiertas para otro escenario de juicio respecto a los criterios de compensación. Esto no va a existir en el fallo. No va a existir esta compensación en la cual estaba comenzándose a funcionar. Lo que quiero entender es que a partir de lo que hizo el gobierno y en la lectura que nos hace doctor Israel, va a poder continuar Bolivia con un posible agenda de trabajo con Chile, pero posiblemente no lleguemos a lo que antes estaba llegando hasta antes de este problema, donde ya Chile comenzó ya a tener esta controversia por estas aguas manantiales de Silala. ¿Estoy entendiendo bien, doctor? Así es improbable ya pedir o generar una expectativa sobre la compensación histórica de la memoria, ¿no? Memoria histórica de las aguas del uso de las aguas del Silala. Esto ya es improbable, porque lo hemos escuchado en los alegatos tanto chilenos como bolivianos. La disputa por el Estado y el uso de las aguas han estado en virtud a la tesis boliviana del manantial y la tesis chilena del río internacional. Ambas tesis han tenido asidero en el Tribunal Internacional. Ambas tesis han sido de conocimiento del Tribunal Internacional y el Tribunal es altamente probable que estas dos tesis las reconozca, ¿no?, el día de mañana, porque le va a dar la razón a Bolivia, le va a decir, sí, evidentemente estas aguas nacen de bofedales del manantial boliviano, pero por el declive natural de las aguas, estas se van a traducir en río, en el lado chileno, y le va a dar la razón en esa parte a Chile. Por eso digo que va a ser un fallo híbrido, va a dar la razón a los dos estados, pero en donde no va a ingresar el tribunal en el fallo es en generar, ¿no?, cuantificaciones de compensación económica, porque no es el objeto de la demanda. Si el objeto de la demanda hubiera sido, por ejemplo, ¿no?, que se pague un monto compensatorio de tanto, ¿no?, por el uso de estas aguas, o que se defina en virtud del tribunal, en virtud a lo que, digamos, se perdió en el caso boliviano, otra la historia. Esa no ha sido la demanda es otra. Ver cuál es el estado de las aguas, ahí nos dirán, nace como manantial, se convierte en río, y el uso de las mismas. Allí, ya en el uso de las aguas, probablemente el tribunal pueda definir que en el caso del lado boliviano, puedan definir inclusive, pues, retirar los canales artificiales. Eso también Chile ha accedido en los alegatos orales, ¿no? Si es que se puede modificar o definir lo que se haga en el lado boliviano respecto a los canales artificiales de incremento del caudal, pues entonces eso también pueda definir el Tribunal de la Haya, y seguramente a partir de ahí también, pues como un principio de soberanía, Bolivia pueda priorizar proyectos de desarrollo estratégico en virtud también al uso de las aguas del manantial boliviano del Silala, y en virtud a eso, pues generar también, ¿no?, una suerte de elementos de beneficio para el pueblo potosino en particular, y probablemente también para el pueblo boliviano. Lo que sí, esto en virtud a un tema tan controversial que nos llevó a un tribunal internacional, no debe limitar al Estado boliviano a romper relaciones con Chile o continuar en lo que estamos hasta ahora, a pesar del letargo histórico que tenemos de deuda con la demanda marítima. Esto es inclaudicable para nosotros, los bolivianos, pero más allá de las disidencias, Edson, podemos encontrar elementos de coincidencia que nos permitan generar otros canales de comunicación, de acercamiento, de agenda bilateral, producto también del desarrollo integral boliviano. No podemos limitarnos y enclaustrarnos, ¿no?, alejándonos de los países vecinos. Habrá que redireccionar la política exterior en cuanto a la diplomacia boliviana. Y con esta visión que usted nos hace, doctor Israel Quino, quien es abogado constitucionalista, definitivamente podríamos esperar que la canciller chilena Antonia Urriojola podría, como bien ya lo ha comunicado a nivel internacional, poder esperar una posteridad con este fallo, trabajar una agenda positiva con Bolivia, porque en lo que estamos entendiendo es que este fallo va a dar asistencia a los dos, va a concluir en que los dos tienen la razón, pero a partir de ahí posiblemente se tenga y se pueda llegar a aquello que es en beneficio, si queremos verlo así, de esto que ya se estaba logrando anteriormente. La agenda que pueda plantearse entre ambos países a nivel de cancilleres ya tiene una hoja de ruta previa y probablemente se materialice bilateralmente con otros temas. Ya no las aguas del Silala, Edson. Ese tema se va a cerrar. Ya no hay posibilidades de pedir compensación al respecto, porque el tribunal va a cerrar todas las puertas al respecto, justamente por su efecto dirimidor del Estado y del uso de las mismas, ¿no? Ya no va a haber posibilidades. Esta es una realidad, hay que aceptarla. Otro hubiera sido la historia
si el año 2009 aceptábamos las posibilidades y condiciones favorables para Bolivia que nos ofrecía Chile, inclusive. Bueno, esto va a quedar grabado también en la historia potosina, en la historia boliviana, y allí, aunque de responsabilidades de memoria política, vamos a decirle, porque no va a tener ningún efecto jurídico en absoluto, ni judicial, ¿no? Habrá que identificar a quienes han desaprovechado esa oportunidad del lado de la representación cívico-potosinista, ¿no? Porque allí es donde hemos perdido todo, en absoluto. Había posibilidad de negociar, no se la dieron efecto de esa intransigencia. Y hoy, cuando conozcamos el fallo, bueno, la historia ya va, no va a ser solamente en virtud a lo pendiente del CIRA, la que ya se va a cerrar, sino a otra, a reescribir nuestra historia diplomática con Chile, otros elementos de la agenda bilateral, la hoja de ruta trazada en un nuevo gobierno con el presidente Boric, presidente Luis Arce, elementos de coincidencia ideológica de izquierdas, de acuerdo, pero habrá que también ver de qué forma ambos países pueden encontrar elementos de coincidencia para replantearnos la agenda diplomática entre ambos estados. Y esta coincidencia que definitivamente pueda valorarse y se pueda condicionar en todos los trabajos que se hace desde el departamento de Potosí. Doctor Israel Quino, quien estuvo con nosotros compartiendo esto, que es el tema importante y lo que se espera en el fallo de La Haya. Le damos las gracias por estar aquí en la entrevista, en la revista. El tiempo en televisión es corto, pero le damos estos minutos para, de verdad, poder realizar todo esto que es la aclaración desde la perspectiva del doctor Israel Quino, qué es lo que podría poder fallar y lo que además ha sucedido en el tema de esto de la falla, y ya que estamos varios años esperando esto, doctor, sus últimas palabras. Muchas gracias, Edson. Vamos a conocer un fallo híbrido, dirimidor, de satisfacción para ambas pretensiones boliviano-chilenas respecto al reconocimiento de el manantial, del origen de las aguas, el manantial boliviano, y que por el declive natural estas aguas se convierten en aguas de curso internacional, en un río internacional. Esa satisfacción de las pretensiones para ambos países lo va a dirimir este alto tribunal. Segundo, que a partir de un estudio técnico, científico, hídrico, ¿no? Internacional, de DHI, se está demostrando y se está sentando un precedente jurídico a nivel internacional, genera jurisprudencia que inclusive una pericia privada puede generar elementos de definición de intereses entre pretensiones de litigio de dos estados. Y tercero, a partir de conocido el fallo, se puede redireccionar nuestra política exterior como Estado boliviano, con Chile encontrando ya no elementos estrictamente de disidencia, sino de coincidencia de los pueblos. Esto seguramente va a ayudar y coadyuvar a reconstruir nuestras relaciones bilaterales, ¿no? Y seguramente el destino de los elementos de no coincidencia ya puedan cerrar un ciclo y a partir de aquí reabrir otros. Justamente eso uno busca como Estado al acudir a un escenario internacional, dirimir el conflicto y reescribir las historias. Muchas gracias, doctor, por su tiempo aquí en la revista. Le damos las gracias. Esperemos el día de mañana esta ya controversia, el fallo final de La Haya. Muchas gracias, que esté muy bien, que Dios lo bendiga. Agradecido por la comunicación, honrado de participar en este espacio, estimado Enzo, a usted, Edson, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias. Vamos a ir con el doctor Israel Quino, abogado constitucionalista. Señor director, vámonos a la pausa y ya retornamos con más aquí en la revista.